tenemos la suerte, no tenemos todas las emisiones, esta bendición de contar con la colaboración de Armando Merino, que va a celebrar el día de hoy, que es 21 de junio, es decir, solsticio de verano, va a celebrarlo haciéndonos un comentario sobre la música que Mendelssohn puso, inspirado en la comedia de Shakespeare sobre el sueño de una noche de verano. Así que, Armando, tienes la palabra y para deleitarnos, como siempre, con tus intervenciones musicales. Muchas gracias, don Antonio. Pues me parecía un tema muy agradable, muy bonito de comentar, aparte por la pasión común que sentimos por el gran Mendelssohn. La mía, desde luego, y la conoces, porque siempre que nos reunimos hablamos de Mendelssohn. Siempre hablamos de Mendelssohn. Y hoy, pues, me parece un día... Que es belga. ¿No es belga? Él es alemán, pero quizás la familia... Es que yo creí que era belga. Bien, bueno, a lo mejor estoy yo equivocado. El gran Felix Mendelssohn, uno de los grandes compositores. Sin duda. Y que... Yo admiro sobre todo su brillantez. Bueno, después de Mozart, es probablemente como brillante el más brillante. Eso. Porque, de hecho, entre los grandes genios, y a Mendelssohn lo podemos calificar de genio en el romanticismo, aunque él mira mucho hacia la época clásica. Sí, él mira para atrás. Él siempre mira para atrás porque tiene una educación exquisita, pero exquisita hasta tal punto que con 15 años hace una traducción propia de la Ilíada, del griego al alemán. O sea que fue alguien extraordinario. ¿Y cómo interpretó a Shakespeare? Pues Mendelssohn conoce a Shakespeare a través del sueño de una noche de verano, es lo primero que conoce de él, que lee de él, porque él se tradujo al alemán. En aquel momento, estamos hablando de 1826, sí. Lo que quiere decir que Mendelssohn tenía 17 años. Entonces, con 17 años, en la familia de Mendelssohn les llega la traducción hecha en alemán y pues enseguida pues, esta comedia de Shakespeare con las hadas, con los elfos, este mundo imaginario en los bosques, pues le atrae muchísimo, le fascina, y con la consecuencia de que enseguida, al acto seguido, pues escribe una obertura de concierto con el nombre del sueño de una noche de verano. ¿La llegó a inaugurar en vida o no? Sí, de hecho la obertura se estrena, él la escribe en 1826, en apenas 2 meses, en verano, y al siguiente invierno, en febrero del 27, pues se estrena en un concierto multitudinario, que fue de hecho su primera aparición pública importante. Pero es que yo creí que eso era ya la obra, no la obertura. No, eso era la obertura. De hecho, sí, esto es una... Por eso yo lo he preguntado. Claro, es solamente la obertura. Mendelssohn escribe la obertura, que una obertura está pensada, pues eso, como para en principio ser tocada antes de que empiece la obra de teatro. Claro, por eso se llama obertura. Claro, así es. Y entonces en el 26 se le escribe la obertura y Mendelssohn no se ocupa más del sueño de una noche de verano hasta 16 años después, en el 1842, ya pues en el punto álgido de su carrera, donde ya es conocido, donde es de director en Leipzig, donde dirige en aquella época entre Londres, Leipzig... Creo que me he confundido cuando he dicho lo de belga, creo que es Weber, Franz Weber. Weber también era alemán. Entonces, ¿quién es el belga famoso? Belga es César Franck. Ah, César Franck, claro, por eso he dicho Franz Weber, claro. Es César Franck, claro, perdón a los oyentes, que he metido la pata ahí, en fin. No. Pero precisamente sí que vendría a colación el nombre de Weber, porque Weber tiene una ópera que se llama Oberón, que es el personaje de Una noche de verano. Desde luego. Y entonces Oberón, ¿no? El rey de las hadas y de los elfos, ¿no? Sí. La música es extraordinaria, una brillantez técnica, pero a la vez una inspiración sublime, muy refinada, con una diversidad de caracteres, tanto es así que en la obertura misma pues escuchan los 2 caracteres principales. Por un lado, al principio de la obertura suena una música muy rápida con los violines en registro agudo que nos inspira el movimiento, como dicen los italianos, scorrevole, ¿no? Sí. Muy rápido de un sitio a otro, de las hadas y de los duendes, es extraordinario. Y luego pues viene una segunda parte más lírica, más pausada, que representa pues a Hipólita y a Teseo. Han descrito ese ruido como inestable, no es ligero. Exacto. Que no se fija, que no... Exacto, que se escapa. Eso es inestable. Es inestable, exacto. Y es una melodía de los violines en un tempo, una velocidad muy viva, bastante rápido. Bueno, y con esa vivacidad, esa energía que caracteriza la música de Mendelssohn, ¿no? Y bueno, la obertura tuvo un gran éxito y ya en este concierto en el cual se estrena,
que se estrena junto, como información para los oyentes. ¿Tú lo has dirigido alguna vez, el concierto? Yo lo he dirigido, sí. Conozco bien tanto la obertura como después la música incidental, que, como decía, escribe 16 años más tarde, en el 42. Mendelssohn escribe pues una serie de movimientos que están pensados para ser tocados entre medias de diferentes actos y las diferentes escenas de la pieza. Como curiosidad, que no os va a gustar, es que la música incidental la escribe Mendelssohn a raíz de un encargo que le hizo Federico Guillermo IV de Prusia. Sí, Prusia. Y este encargo se lo hizo el rey prusiano a Mendelssohn después de haber el rey visto una representación de Antígona, de Sófocles, a la cual Mendelssohn también le hizo una música. Es que fue muy prolífico, yo solo no conozco nada. Mendelssohn fue prolífico. En Mendelssohn a mí me interesa mucho la evolución que se produce en su estilo, porque es un compositor que con 15, con 16, con 17 años escribe obras maestras. Sí, se dice que en realidad después de Mozart el más precoz es Mendelssohn. Sí, para mí sin ninguna duda. Y después, lo que sí que es verdad es que Mendelssohn se convierte en el director de orquesta más importante de su tiempo, como ya comentamos en algún otro programa, que fue el director que recuperó la pasión de Mateo de Bach. Me acuerdo, sí. 2 años después, y tuvo una actividad de conciertos intensísima. Estamos hablando de que en 1830-35 Mendelssohn dirigía 100 conciertos al año. Es una barbaridad. Que parece un día sí, dos no. Un día sí, dos no. Otro no, prácticamente, ¿no? Y con esta actividad como intérprete, como director tan frenética, pues fue encontrando que haber menos tiempo para componer. Entonces se nota, yo solo noto en su producción como no tiene esa chispa, no es un lenguaje el de Mendelssohn que evoluciona hacia algo más profundo, como va a ser un Beethoven, ¿no? Las últimas obras de Beethoven es casi como Goya, ¿sabes? Y lo que todo el mundo que conoce, que es la marcha nupcial, ¿en qué época lo hizo? Precisamente pertenece al Sueño de una noche de verano. Anda, uy, qué noticia, yo no lo sabía. Anda, pues sí. Está ahí metida. Está ahí metida, es uno de los movimientos del Sueño de una noche de verano. ¡Ay, qué bien! Entonces hoy sí hacemos una conmemoración buenísima. Claro, el día 21 de junio, Mendelssohn, las bodas. Sí, es uno de los movimientos. Luego pues puedo recomendar a los oyentes que escuchen el Nocturno del Sueño de una noche de verano, que es una de las páginas más sublimes de Mendelssohn, de toda su producción. Pero ahí hay un predominio de los chelos, de los violonchelos, de los bajos, ¿o no? En el Nocturno hay un predominio de las trompas. ¿No? Ah, las trompas. Porque es que quiero recordarlo y no lo tengo hace muchos años que lo oí, no lo tengo en la cabeza. Ya haremos una audición. Venga. Próximamente. Este tema tan recurrente de los mundos fantásticos en los bosques es muy propio del romanticismo alemán, al menos en la música. La noche y el bosque y todas estas ensoñaciones son propias. En Weber aparece con mucha asiduidad. Eso llega a la cumbre con Wagner. Y con Wagner, ya no digamos, el Tannhäuser. Claro, la cumbre. Precisamente, pues yo creo que por eso también ha tenido tanto éxito la obra del Sueño de una noche de verano en la música alemana del siglo XIX, ¿no? Sí. Y bueno, quizá como conclusión quería apuntar aún 2 detalles. El primer compositor, y es una recomendación que también quería hacer hoy a los oyentes, el primer compositor que pone en música o que compone una música a través del texto de Shakespeare fue el también inglés Henry Purcell, que es de finales del siglo XVII y que escribe una ópera llamada La Reina de las Hadas, Fairy Queen, y que es la primera composición inspirada. Es una obra extraordinaria del barroco inglés, del final del barroco inglés, y que es extraordinaria. Vas a recordarla. Y como última curiosidad, ya en tiempos más recientes, en la época de los nazis, la música de Mendelssohn fue prohibida. Porque sabemos que él era judío, Mendelssohn, aunque después se convirtió y se hizo protestante. De hecho, tiene la quinta sinfonía de Mendelssohn, se llama De la Reforma, precisamente escrita después de su conversión al protestantismo. En cualquier caso, el nacionalsocialismo prohibió la música de Mendelssohn y lo que hizo, como la obra de Shakespeare siempre tiene tanto éxito, le encargó al compositor Karl Orff, que todos conocerán por la música de Carmina Burana, pues le encargó... No, pero tú das, por supuesto, conocimientos de erudito que tienes tú, los demás no tenemos ese conocimiento. Famosos poemas de los Carmina Burana encontrados, a lo mejor el nombre no dice mucho, pero si pudiéramos escuchar el primer movimiento de Carmina Burana, todo el mundo conoce, porque es de esas músicas que se han hecho. Bueno, los nazis le encargaron a Karl Orff una música para el Sueño de una noche de verano para no tener que tocar la música de Mendelssohn. Y Karl Orff, que es tan celebrado, es probablemente en el mundo de la música clásica, esta pieza, Carmina Burana, es la pieza que más se interpreta en todo el mundo.
Mucho más que la quinta de Beethoven. ¿Será posible? Sí. La utilizan mucho en cine, ¿verdad, Armando? En cine se ha utilizado mucho. En la película Excalibur, por ejemplo, yo recuerdo que lo utilizaban. Exacto. Luego ha sido la sintonía Carmina Burana de programas de televisión, por ejemplo. Es una música muy conocida. Muy popular. Y entonces este Orff, que está tan encumbrado, se le toca tanto, pues aceptó escribir una música para la obra de Shakespeare porque los nazis prohibieron la música de Mendelssohn. Uy. De hecho, Orff era bávaro, de aquí de cerca de Múnich, y cada año hay un festival Orff en el que se representan sus obras año tras año, ¿no? Y nadie, como ha comentado antes del olvido, de cómo, quizá enlazando, todo el mundo se le ha olvidado cuál fue el papel de Orff como compositor oficial del régimen nazi. Claro. Armando, yo tengo una pregunta, perdona. Has mencionado que Mendelssohn recuperó a Bach. ¿Estaba olvidado Bach en aquella época o pasó de moda o quizá, no sé? Sí, bueno, no pudo pasar de moda porque nunca estuvo de moda antes. Claro, para haber estado de moda, claro. Claro, sí. Bach muere en el 1750, se le olvida completamente. Hay que tener en cuenta que cuando Bach muere está empezando, a mediados del siglo XVIII, está empezando una nueva corriente musical, el clasicismo. Tenemos que pensar que los hijos de Bach, Johann Christian fue maestro de Mozart, precisamente. Entonces esa rigurosidad del contrapunto, esa pureza en las formas, esa música pura que podríamos decir de Bach, se pierde por completo y queda en el olvido hasta que no fue Mendelssohn precisamente quien encuentra el manuscrito en Leipzig, en la iglesia de Santo Tomás, y dice, ¿y esto qué es? ¡Y qué maravilla! y no es hasta el siglo XIX que la obra de Bach se vuelve a conocer, y ya a finales del siglo XIX se editó toda su obra. Bueno, se hizo la primera edición completa de sus obras, de lo que se conocía, porque después en el siglo XX han ido apareciendo cada vez más manuscritos y partituras que se creían perdidas o que no se conocían y han ido apareciendo en diferentes archivos. Muy bien, te doy las gracias, como siempre, de la maravilla y la amabilidad que implica las intervenciones tuyas, y ojalá pudieran ser más frecuentes. De momento, en las próximas semanas vamos a poder continuar, y creo que es un tema interesante tomar la literatura, también sea en poesía o en obras de teatro, y relacionarlas con la música. Con la música, porque hay mucho material, claro.